gracias por estar con nosotros. Estás en tu espacio de investigación bíblica a la luz de la palabra de Dios y la profecía que indican los acontecimientos de la pronta e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos que puedas con nosotros compartir esta serie de estudios bíblicos. Para hoy tenemos la palabra de Dios que nos va a poder describir el éxito a pesar de las amenazas de un pueblo que no se rindió a nada, porque tenía un liderazgo guiado por la misma y poderosa mano de nuestro Dios. Queridos, no estamos solos. El éxito está asegurado, como vamos a descubrir a través del estudio de su palabra. El Señor ya nos describió el camino. A nosotros nos queda confiar firmemente, mantener esa convicción de que a pesar de amenazas, a pesar de prisión, a pesar de coartar nuestra libertad, la bendita palabra, el evangelio vivo, sigue en pie. Y todo está marcando que esto se va a acabar. Pero nosotros no nos amilanamos, nosotros continuamos con esa voz victoriosa y todavía mientras haya tiempo de gracia, llamando al pecador, invitándole que venga, persuadiéndole, haciendo conocer las verdades sagradas de un Dios poderoso en extremo, Rey supremo, soberano, excelso, que viene pronto a este mundo. Voy a compartir contigo la palabra del Señor que vamos a tener en esta lección. En el libro de Salmos, capítulo 37, dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Y así, querido, hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Estamos plenamente convencidos que nuestro Dios redime, que nuestro Dios salva, que nuestro Dios restaura. Y así no tememos a nada. Incluso si se levanta la conspiración dentro de los que se dicen también llamados nuestros hermanos, no tememos, seguimos adelante y mientras podamos, siempre llamando a la voz al pecador que venga, porque la cena está servida. Y los que deciden unirse al pueblo de Dios, proclamar y trabajar, siempre estarán adelante. Vamos a hacer la oración antes de iniciar nuestro estudio. Bendito Padre, gracias Señor, a cada una de las personas en diferentes partes del mundo, aquellos Señor que han escuchado tu palabra y motivados por el Espíritu Santo, Señor, están investigando. Están tratando de reformar su vida y de proclamar que solamente tú eres Rey soberano absoluto por edades, Señor, por la eternidad. Bendícelo, Señor. Queremos escuchar tu palabra en estos momentos. Ayúdanos a estar precavidos. Ayúdanos a seguir proclamando. Todo quede bajo tu dirección. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos a compartir la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios que permite una vez más que estemos interactuando con cada uno de vosotros mediante este video. Y gracias también porque compartimos la lección de la escuela sabática, que es el conocimiento de la palabra de Dios. En esta semana nosotros hemos venido tratando temas muy importantes. Veamos el siguiente cuadro. Habíamos visto la profecía del profeta Jeremías. Dios le había dicho a Jeremías que profetizara que el pueblo judío iba a estar exiliado por 70 años. Luego hemos visto también el exilio del pueblo judío que se había hecho efectivo en el año 608 a.C. ¿Quién lo había tomado como cautivo? El rey Nabucodonosor. El imperio babilónico lo había exiliado al pueblo judío. Muy bien, habían pasado ya los 70 años y en el año 538 a.C., el rey Ciro, el primer rey que tuvo el imperio medo-persa, recordemos nosotros que el imperio medo-persa había conquistado al imperio de Babilonia en el año 538, el rey Ciro decreta
la liberación del pueblo de Judá. Entonces, los judíos tenían que volver a casa. Había otorgado todas las facilidades para que el pueblo de Judá, o los que quisieran ir del pueblo de Judá, pudieran regresar a su respectiva tierra. Solo que en este episodio de la historia del pueblo de Dios, se realizaron 3 viajes. Un viaje que lo realizó Zorobabel y que tenía un objetivo específico, que era la edificación del templo de Jehová. Así lo había dispuesto el rey Ciro, además, en su decreto de la liberación del pueblo. Luego, Esdras también tenía que llegar a hacer su labor con el tema sacerdotal. Tenía que enseñar la ley de Dios a todos los habitantes del pueblo judío. El templo de Jerusalén fue concluido en el año 515 a.C. Hoy, mis queridos hermanos, estamos viendo ya el tema los muros de Jerusalén. ¿Cierto? Allí nos hemos quedado. Estamos viendo la intervención de Nehemías para la edificación de los muros de Jerusalén. Estos muros se construyeron en el año 408 a.C. En 52 días, en menos de 2 meses, el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, ya tenía sus muros que hacían mucha falta. Esdras estaba también enseñando la ley y el arrepentimiento del pueblo judío. Bien, ¿qué más tenemos nosotros para presentarles a ustedes? En la lección anterior hemos visto nosotros el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el año 44 a.C., Nehemías tiene una preocupación porque su hermano le había dicho, su hermano Hanani le había dicho de que los muros estaban totalmente destruidos. La participación de los sacerdotes levitas de la época era casi nula. Las autoridades tampoco se preocupaban por poder reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces Nehemías asumió ese liderazgo para poder participar y para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías no fue ni profeta ni sacerdote. Nehemías fue un laico que trabajaba como copero en la realeza del imperio medo-persa. ¿Quién era el rey en esa época? Artajerjes. Y fue Artajerjes quien le autorizó y finalmente lo designó como gobernador de Jerusalén a Nehemías. Bien, Nehemías entonces había observado un problema y ya había planteado una solución o una estrategia. Bien, y esa estrategia y esa solución tenía que arrojar un resultado. Ahora, ¿cuál era la preocupación? ¿Cuál era el problema? Los muros destruidos de Jerusalén. ¿Cuál era la solución? El plan de ejecución de la obra que había sido guiado y había sido inspirado por Jehová. ¿Cuál era el resultado? La reconstrucción total de los muros de Jerusalén. Definitivamente que la obra había sido hecha por la mano de Jehová. Y esa era la glorificación que hacía Nehemías. Jehová nuestro Dios lo ha hecho. Eso es lo que nosotros vamos a ver también, una parte en ese estudio. Nos hemos quedado en la ejecución de la obra. Ahora vamos a ver el resultado de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Muy bien. ¿Cuál es el contenido de la lección número 20 en la cual vamos a tratar esta semana? El título es El éxito a pesar de las amenazas. Tenemos 3 puntos importantes allí. El beneficio implícito o compromiso igualmente peligroso. Ahí vamos a ver por qué cambia de estrategia el enemigo. ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano? El punto número 2 dice, se requiere sabiduría y fuerza divina frente a creciente malicia. Tenemos nosotros que comprender a quién debemos recurrir para pedir que no fallen las fuerzas. Hay que ver, mis hermanos, que nosotros en estos momentos también tenemos que ofrecer resistencia al enemigo. Porque recuerde usted que Satanás sabe que se le acabe el tiempo, por lo tanto va a estar cambiando constantemente de estrategias
con tal de engañarnos. Y el punto número 3 es la victoria, el trabajo completado. ¿A quién debemos agradecer siempre y qué debemos pregonar los cristianos? Muy bien, dicho todo esto, vamos a dar inicio a la lección número 20. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Cuando los muros estuvieron completamente terminados, ¿a qué invitaron los enemigos a Nehemías? Su pregunta número 2 dice, por no haber podido detener el trabajo hasta ahora, ¿qué planteaban lograr con una estrategia diferente? ¿Qué nos dice el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 1 y 2? Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en cualquiera de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Vamos a estudiar las Santas Escrituras para poder dar respuesta a estas interrogantes. Miren, ¿qué nos dice el versículo 1? Vayamos en el versículo 1. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. El versículo 1 nos está diciendo que Nehemías es honesto. Es una de las características que tiene todo líder, la honestidad. Él estaba diciendo, tú me estás diciendo, Sanballat y Tobías y Gesem, que todo ya está terminado. Pero yo te digo que todavía faltan las puertas. Todavía no está culminadas sus hojas. ¿Eso qué nos puede indicar ahora? Que todo cristiano debe ser honesto en su trabajo. Si tú estás comprometido con la causa de Dios, tienes que cumplir la cabalidad. Entonces allí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 2? Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. ¿Qué cosa era el campo de Ono? El campo de Ono era un campo, un territorio neutral. ¿Para qué lo estaban citando en un terreno neutral a Nehemías? ¿Por qué razón? Porque querían deshacerse de él. Definitivamente estaban decididos a matarlo o a meterlo preso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que una vez que se colocaran las puertas, que las hojas de las puertas ya estaban bien seguras, ya no iban a poder entrar a Jerusalén. Entonces ellos se apuraban, ¿no es cierto? Por eso el versículo 2 también añade, mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías sabía que lo estaban invitando a Ono. ¿Para qué? Para desaparecerlo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta número 1? ¿A qué invitaron los enemigos a Nehemías? A una reunión en el campo de Ono. ¿Y qué planeaban, dice la pregunta número 2, lograr con una estrategia distinta o diferente? Querían atentar contra la vida de Nehemías. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué respondió Nehemías con respecto a esta trampa? ¿Y qué produjo la persistente intromisión de los enemigos? ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? El versículo 6, capítulo 3 y 4 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Esa fue la respuesta tajante de Nehemías. Hay una vieja táctica que ustedes seguramente habrán escuchado. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es una táctica satánica del enemigo que hasta ahora está vigente todavía. Entonces, nosotros como cristianos no debemos hacer acuerdos con quienes no obedecen la ley de Dios y con quienes
quieren rebelarse contra el Señor. Hoy no debemos abandonar la obra, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a decir no. El versículo 4 que nos dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. La estrategia del enemigo es así, es persistente. Es muy persistente. Es acosador, mis queridos hermanos. Así que hay que tener bastante cuidado, nosotros como cristianos, en todos estos temas de los acuerdos. No hay acuerdo. Mientras tú no estés inmerso en los principios que nuestro Señor nos ha demandado. ¿Cuál sería la respuesta en todo caso? ¿Qué respondió Nehemías con respecto a esta trampa? ¿Qué respondió? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Esa sería la respuesta a la subpregunta número 1. ¿Y cuál sería la respuesta a la subpregunta número 2 que dice, ¿qué produjo la persistente intromisión de los enemigos? Que se le respondiera, siempre no puedo ir. Estoy ocupado. Muy bien. Pregunta número 3. En una carta abierta a Nehemías, ¿qué intimidantes insinuaciones intentó usar el enemigo para causar dificultades? ¿Cómo refutó Nehemías las mentiras? Así lo dice el capítulo 6, versículos 5 al 8. El 5 dice, entonces Sanballat envió a mi criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. El versículo 8 que nos dice, entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Hay una carta que por 5ª vez se está enviando a Nehemías, invitándole a ¿qué? A reunirse con el enemigo. Pero ¿por qué esta carta abierta? Esta carta abierta tenía una mala intención, mis hermanos. Satanás ejerce siempre presión con todos los cristianos. La carta parecía amigable, pero esa carta era muy amenazadora. Ahora, este hombre llamado Gazmu, que está en el versículo 6, aparece como un hombre chismoso, ¿verdad? Como una persona chismosa. Y déjame decirle que un varón chismoso es más peligroso que una mujer chismosa todavía. ¿Cuál era la intención de esta estrategia? Desanimar a los hombres que estaban construyendo los muros. ¿De qué lo acusaban? A Nehemías lo acusaban de querer ser rey de Judá. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué intimidantes insinuaciones intentó usar el enemigo para causar dificultades? A través de la 5ª carta, que lo dice claramente, son acusaciones falsas. ¿Qué es lo que decía la carta? Tú quieres ser rey. Gazmulo dice que tú y los judíos piensas rebelarte contra el rey, porque tú quieres ser rey de Judá. Inclusive tú has puesto profetas para que hablen de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? ¿Cómo refutó Nehemías las mentiras? Su pregunta número 2, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo estás inventando. Una respuesta elegante. En otras palabras, está diciendo, tú eres un mentiroso, tú eres un diabólico, tú eres un hombre malo que me quieres hacer daño. Yo no estoy diciendo nada y tú estás inventando todas estas cosas. Bien,
Pasamos a la pregunta número 4. Su pregunta número 1, ¿qué dice? Mientras sus enemigos intentaban de todas las maneras desalentar y aterrorizar a Nehemías, ¿de quién recibió sabiduría y apoyo? La subpregunta número 2, ¿qué nos dice? ¿Qué sugerencia hizo Samaías supuestamente con el propósito de salvar la vida de Nehemías? Nehemías capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? Porque todos ellos nos amedrantaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿A quién había recurrido Nehemías para pedirle fuerzas? Al Señor, a Dios. ¿Qué le había dicho? Oh bendito Señor, fortalece tú mis manos. Recordemos que Nehemías era un hombre de oración, que estaba estrictamente sometido a la voluntad de Dios. Entonces era un hombre de fe, era un hombre de convicción. Bien, ¿qué le aconsejó este señor Samaías? Él supuestamente era amigo de Nehemías, supuestamente, pero era un hombre hipócrita. Pero Nehemías sabía muy bien que solo en el templo podían entrar los sacerdotes, ¿no es cierto? Los levitas, que ellos podían permanecer en el templo. Entonces allí había una intención malévola, mis queridos hermanos. Ahora, Semaías era un falso profeta. Y este falso profeta, que era mentiroso, era hipócrita, dijo que era su amigo de Nehemías y quiso protegerlo. Pero en vez de protegerlo, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba entregando a sus enemigos. ¿Para qué? Para que le hicieran daño. Estaba sugiriéndole un acto totalmente cobarde. Había una cobardía de parte de este hombre. Bien, vamos a la pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? A través de la divina providencia, ¿qué descubrió Nehemías acerca de las intenciones del hombre que le aconsejó que huyera y se escondiera? ¿Quién intentó asustar a este valiente siervo del Señor que estaba firmemente decidido a completar la obra del cielo? El libro de Nehemías capítulo 6, que es objeto de estudio en esta lección, versículos 11 y 14, que nos dice: Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Definitivamente no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, en Jerusalén había muchos falsos profetas. Nehemías estaba encerrado en un complot. Semaías, que decía ser amigo de Nehemías, pero era un aliado de sus enemigos. ¿Por qué se había aliado con sus enemigos? Porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Había corrupción allí. Y al haber muchos falsos profetas en el pueblo de Jerusalén, definitivamente que la corrupción y el diablo estaba con los enemigos de Jerusalén. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? ¿Qué descubrió Nehemías? Nehemías descubrió que todo era una mentira y que decidió no entrar al templo. ¿Quién había intentado infundirle miedo? Tobías y Sanballat, sus enemigos. Así trabaja el diablo, mis hermanos.
infunde miedo, mis queridos amigos y hermanos. Ahora, ¿cómo está infundiendo miedo el diablo? ¿Ustedes han escuchado de la pandemia? Claro que sí. ¿Esa pandemia qué hace? Le están diciendo a la gente que el virus del COVID es letal. ¿Han infundido miedo a la gente? Claro que sí. Inclusive, hasta muchos de nuestros hermanos están en su casa y no hacen la obra de Dios. Se han cerrado las iglesias. No se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando duramente para poder hacer temer solo con una enfermedad. Así que ánimo, mis hermanos, no tengamos miedo. Sigamos adelante con la palabra de Dios. Sigamos construyendo el pueblo del Señor. Vayamos al templo siempre y compartamos la palabra de Dios. Pasamos ahora a la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Mientras tanto, ¿qué lograron los constructores en un tiempo récord? Qué maravillosas manos les guiaron y fortalecieron para completar el trabajo. ¿Qué nos dice el versículo 15 y 16 del capítulo 6? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Qué maravilloso, ¿no? En menos de 2 meses se terminó la obra. En el año 408 fueron terminados los muros de Jerusalén. En 52 días. Si hacemos una comparación entre el calendario hebreo y el calendario actual, esta obra se concluyó entre los meses de agosto y septiembre. Era el mes de Elul. Allí se celebraba la fiesta de las trompetas, las fiestas del Shofarim, y también se celebraba la fiesta del perdón, o la fiesta del Yom Kippur. Como era fiesta del perdón, definitivamente que el pueblo judío estaba en celebración. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? ¿Qué manos maravillosas guiaron? Las manos maravillosas y benditas de nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios se pudo completar esta obra. Y aquí en esta imagen vemos las 12 puertas de Jerusalén. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta de la inspección, la puerta de la cárcel, la puerta del ángulo y la puerta de Efraín. 12 puertas, mis queridos hermanos. Se concluyó la obra. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Incluso, ¿quiénes se pusieron del lado del enemigo? En una situación tan complicada de intriga, ¿en quién buscaron Nehemías y los constructores la esperanza, el valor, la sabiduría y la fortaleza para continuar hasta el final? ¿Qué nos dice Nehemías capítulo 6, versículos 17 al 19? Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Aquí había un problema. Nehemías tenía amigos, y esos amigos los habían traicionado. ¿Quiénes eran esos amigos? Eran los nobles, los principales, algunos miembros importantes de la ciudad de Judá, y se oponían, hacían oposición a Nehemías. ¿Ve? También el versículo 18 que nos dice que allí existe un problema de yugo desigual. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Saben por qué existía este problema? Porque las mujeres de Jerusalén se habían casado con gente incrédula. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando esto sucede, es difícil que un cristiano pueda continuar con esta relación. Por eso que nuestro Dios nos ordena: no al yugo desigual. Un escritor dijo en una oportunidad: si un cristiano o cristiana se casa con un incrédulo que ni siquiera lee la Biblia,
tiene por suegro al diablo. Y esa es la verdad. Conocemos cómo es Satanás, manipulador, hipócrita, chismoso. Y eso lo demuestran aquí sus amigos de Nehemías. Entonces, ¿quiénes se opusieron del lado del enemigo? Los principales de Judá, los que eran amigos de Nehemías. Ahora, la pregunta número 2, ¿en quién buscaron Nehemías y los constructores la esperanza, el valor, la sabiduría y la fortaleza para continuar hasta el final? El Salmo 37, 39 y 40 nos da la respuesta. ¿Qué es lo que nos dice? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Hermanos, nosotros debemos ser como Nehemías, valientes, decididos, deseosos de terminar la obra del Señor. Y tenemos que concluirla, porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos temor a las intrigas, no tengamos temor de los chismes. Chismes siempre van a haber, que quieran dividir al pueblo de Dios, sin ninguna duda que lo van a querer hacer, y lo quieren hacer. Confiemos siempre en nuestro Señor. Pidamos en oración, en ayuno, la protección de Dios en estos tiempos difíciles. Y vayamos al templo, abramos el templo, alabemos al Señor, oremos, estemos juntos con nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que son todavía débiles en la fe, y con ellos tenemos que estar para poderles dar ese aliento que ellos necesitan. Te presento un pequeño esquema de cómo tú puedas reconstruir tu vida. Has visto en estas 2 lecciones cómo Nehemías había reconstruido los muros de Jerusalén. Ahora tú dirás, hermano, pero ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Tú, mi querido hermano, que estás interactuando por primera vez con nosotros. Mire, así como Nehemías había tenido preocupación por un problema que había identificado, tú también tienes preocupación por un problema que te aqueja. Nehemías había buscado una solución, una estrategia, un plan de cambio para poder reconstruir los muros. Y él sabía que tenía que obtener un resultado. Entonces, si tú en tu vida tienes una preocupación, tienes un problema, tú te das cuenta que estás viviendo una vida de pecado y no sabes qué hacer. ¿Sabes cuál es tu estrategia? ¿Sabes cuál es tu solución? ¿Sabes cuál es tu plan de cambio? Ahora te lo voy a mostrar. Primero, tienes que orar. Segundo, tienes que arrepentirte. Tercero, tienes que pedir perdón. Tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Luego, lee la Biblia, mi querido hermano. Asiste a la iglesia. Y también tienes que testificar, dar tu testimonio de qué cosa es el cambio que ha producido tu vida. ¿Y cuál será el resultado? La nueva vida en Cristo Jesús. Recuerda que para ser un buen cristiano, para que tú vivas una vida en Cristo, tienes que nacer de nuevo. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en la palabra de Dios. Ahora, este cambio, esta nueva vida en Jesús, ¿quién te lo va a hacer? Esta es una obra que es hecha por la mano del Señor Jesús. Ahora, ¿tú vas a encontrar una similitud con lo que hizo Nehemías? Por supuesto que sí. Nehemías identificó un problema, ¿no es cierto? Él planteó una solución, claro que la planteó. ¿Quiso encontrar un resultado? Claro que quiso encontrar un resultado. Ahora, tú tienes una preocupación, ese es tu problema. ¿Quieres encontrar la solución? Haz un plan de cambio. ¿Quieres obtener un resultado? Lo vas a tener. Siempre y cuando te entregues al Señor Jesucristo para que Él pueda cambiar tu vida. Estás invitado, mi querido hermano. Ahora, si tú perteneces a una iglesia y ves que en tu iglesia nuestros hermanos están fríos, desanimados, también puedes hacer tu plan de trabajo para que tú, como asistente, miembro, integrante de tu iglesia, puedas ejercer ese liderazgo en el nombre de Jesús. ¿Y la obra?
¿Quién hace la obra? Por supuesto que la hace el Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero leer, antes de concluir, unos hermosos versículos, porque son las buenas nuevas que nos está mandando nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste que nosotros estemos en el camino de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el momento, mis queridos hermanos, de cerrarle las puertas al enemigo. Versículo del 1 al 3 del capítulo 10 del libro de Juan nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El pueblo de Jerusalén tiene muchas puertas, pero tenemos que entrar por las puertas de las ovejas, porque el pastor nos conoce, mis queridos hermanos. Nehemías tenía la visión de Dios, y su propósito era acercarlos a Dios. Hoy tenemos que animar al pueblo a honrar y glorificar su nombre, porque pronto vendrá Jesús, nosotros lo sabemos. Las señales se están viendo constantemente, así que la venida de nuestro Señor está muy cerca, mis queridos hermanos. Y orar como Nehemías. Si tenemos muchos problemas, orar como Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Eso debemos nosotros implorar al Señor. Se observa muchas veces de que el hombre trata, mis hermanos, de desplazar la sabiduría de Dios. El hombre quiere saber más que Dios. Eso es lo que está sucediendo. Pero nosotros debemos permanecer firmes en la fe del Señor. Fortalezcamos nuestra fe. Fortalezcamos nuestros muros de la fe para que nadie pueda penetrar y nos pueda desviar del camino del Señor. Que esta lectura, que esta lección haya sido, mis hermanos, para que nosotros nos presentemos ante Dios y digamos: Señor, yo soy tu soldado. Quiero construir ese muro. Quiero ayudarme yo mismo a reconstruir mi vida. Si tienes un problema en tu vida, reconstruye tu vida. Pídele ayuda a Dios. Ahora, y si tú estás en la iglesia y si ves que tus líderes de tu iglesia están adormecidos por el tema de la pandemia, toma tú el liderazgo, mi querido amigo, mi querido hermano. Recuerda que Nehemías no era sacerdote, ni era profeta, era laico, pero era temeroso de Dios. No es necesario que tú tengas un cargo en tu iglesia para comenzar a hacer la obra de nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos un don muy especial que tenemos que ofrecérselo al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para concluir la obra que Él nos ha encomendado. Que este mensaje sea para ti. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea para todos y cada uno de vosotros. Amén. Dios le bendiga grandemente. Alabado sea nuestro Señor. Bendito Padre. Señor, venimos a ti como criaturas débiles, pecaminosas en extremo, que nos gozamos en el mal porque esa es nuestra condición. Pero queremos, Señor, que tú nos tomes por enteros. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida de una vez por todas. Queremos ser instrumentos útiles, Señor. Queremos mantenernos firmes y que nuestra fe no decaiga a pesar de las circunstancias que gobiernan este mundo. Padre Santo, una bendición especial por cada oyente. Una bendición especial por aquellos que quizás sienten que su fe está tambaleando, Señor. Ayúdales, levántales, Señor. Permite que asuman, Señor, este compromiso, esta misión
y puedan extender tu palabra a los que lo rodean. Ayúdanos, Señor, como pueblo de Dios, a utilizar instrumentos, a utilizar estrategias santas para que esta obra que ya inició no se detenga. Bendice a todo tu pueblo a nivel mundial, que continúa, Señor, voz en cuello, proclamando tu pronta venida, advirtiendo a este mundo que cualquier cosa o conspiración será derrotada por uno mayor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.